Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 30 de julio, un viernes que como siempre les voy a dar las gracias por estar aquí con nosotros en TVX, plataforma de TVX, como todos los viernes a las 7 de la noche y como todos los días a las 7 de la noche, si les gusta escuchar diferentes voces. También muchas gracias, como siempre, hemos visto ahí los likes en las páginas de Facebook y de Twitter de plataforma-SV, los mensajes que nos dejan en las diferentes redes en Informa TVX en YouTube, que es donde ven la transmisión también. En el streaming de tvx.com.sv, pues ustedes todo el día ven la programación del canal. Y en televisión, canales 23 de Cable Color y Claro TV, así como 28 de Tigo Digital y todos los canales con los que nos sintonizan en Oriente. También un saludo hasta allá. Bueno, a todos, en donde sea que nos sintonicen, muchas gracias. Hoy nos dejaron mensajes desde, bueno, Estados Unidos siempre, desde diferentes estados, desde Irlanda, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Panamá, y desde donde sea que nos sintonicen, siempre muchas gracias, muy agradecidos con todos los mensajes. Hay unos que son eh, fuera de tono un poco, pero siempre están ahí. Hay un par de personas que no están de acuerdo con mis opiniones, que siempre, yo no tengo problema con las críticas, siempre que sean de forma respetuosa y a veces si se pasan, yo reporto. Pero solamente se los recuerdo, bienvenidas las críticas, no tenemos por qué pensar igual, pero como siempre se los he dicho, yo voy a defender, así como quiero que respeten mi derecho de pensar diferente y de expresarme, yo también voy a defender hasta donde yo pueda el derecho de ustedes a pensar diferente y a expresarse también. Nada más pedimos, y yo pido personalmente mucho respeto, incluso hasta con eso de los corazones y las cuenteadas, yo pienso que también eso es una falta de respeto, pero no vamos a tocar el tema porque ya lo hemos visto muchas veces y ya me conocen. Así que también les envío un saludo muy cordial a Marlene Vázquez, a Marta Umaña, Roberto Vides, a Tefi, que la vi ahí en otras redes, en otros medios también, Elsie Maribel Di Mayo, José Pérez, José Sosa, Marce Juárez, me parece, María Catalina Recinos, es Recino, recuerdo que es sin la S, Luis Arroyo, Luis López, David Ríos, que se llama igual que el esposo de Bessie, un saludo para mi querida Bessie también, Héctor Flores, William Brioso, Dolores Medrano, Carmen Ardón, Road to Alaska, que tiene una manera muy buena de expresar su disconformidad con muchas cosas que suceden, una forma muy respetuosa de analizar y de expresar ideas con las que no está de acuerdo conmigo, y en general es el tipo de debate o de ideas que uno de verdad da gusto leer porque enriquecen. También voy a contestar un par de preguntas, tuve que retirar algunas por cuestiones del tiempo, y en ese sentido alguien me decía, ¿podría solicitar un nuevo juicio SACA? Miren, yo creo que ya solicitar un nuevo juicio sería como querer no pagar cárcel, aunque ya estuvo, ¿verdad? Y además no devolver el dinero. Yo creo que salió en este acuerdo que hizo esa fiscalía con él, fue realmente él junto al fiscal general de turno fueron los únicos beneficiados, porque nosotros como pueblo no vimos nada de regreso, excepto unos cuantos millones que también ya hemos hablado. No fue de la totalidad de los 301 millones lo que se defraudó, ya ahora sabemos dónde están esos destinatarios que yo siempre les decía, no le dieron importancia a seguir el rastro del dinero, no siguieron las pistas del dinero porque no tenían interés en hacerlo. Ahora ya vimos muchos de los destinatarios, dónde está mucho del dinero que tiene responsabilidad SACA de restituir y que no le corresponde únicamente a él. Hay que ser correctos en esa parte, pero sí, ya un nuevo juicio yo lo veo como querer demasiado, ¿verdad? Tuvo demasiado beneficio y es suficiente. Pero anular lo que ya se hizo también lo veo poco probable técnicamente, en el sentido que estuvo asistido por abogados, hizo un acuerdo completamente válido, cumplieron todos los requisitos. Si él decidió en algún momento renunciar a la prueba, tanto penal como civil, de igual forma lo hicimos nosotros con los señores ex empleados de Capres, fue una decisión. Ahí valoraron muchas cosas, pero sobre todo el beneficio de una pena bien baja. Entonces hubo mucha conciencia, hubo voluntad, hubo legalidad. Yo veo bastante improbable, si no improbable, el hecho de anular un juicio para tener uno nuevo, porque se siguieron todos los requisitos de ley y él acordó voluntariamente hacerlo. ¿Fue una especie de extorsión? Sí, pero salió siempre muy beneficiado. Ahora le toca arreglar lo de la responsabilidad civil. Me preguntaban también si puede anularse la pena del señor Gómez.
Miren, de poderse se puede. Lo que sucede es que quien revisa eh, digamos, la sentencia, el recurso de revisión es el mismo tribunal que impuso la pena y bien difícilmente estos tribunales se retractan. Podrían mejor analizar los defensores, yo no estoy en ese caso, una conmutación o incluso yo sí consideraría un indulto. Definitivamente me parece que es completamente procedente un indulto, pero ya serán los defensores y su estrategia, porque realmente ahí vemos el peor de los o el más perjudicado de todos y que todavía tiene dos procesos adelante pendientes, porque recordemos que lo que estamos viendo ahora con los sobresueldos es el profesor Sánchez Serén en su calidad de vicepresidente, no de cuando fue presidente y con el tema de gastos reservados. Todavía falta ese proceso que yo sé, me consta que se inició hace 2 fiscalías también. Me preguntaba Carlos Escobar, pero es que el dinero, y este es un fundamento que han tenido muchos, el dinero del Estado no es ilegal, porque de ahí procedía toda esta situación. Por supuesto que no es ilegal, son nuestros impuestos que están ahí, son el tesoro público, son nuestros impuestos, son, bueno, todo lo que conforma el erario, es decir, ahí hay donaciones, ahí hay recaudación de impuestos, ahí hay préstamos, todo lo que es dinero estatal que está en la cuenta del Tesoro Único, hay una cuenta única del Tesoro de todo nuestro dinero, que hay subsidiarias en las otras instituciones, como en la presidencia hay una subsidiaria en esa institución también, pero el caso es que sí, todo es lícito, pero recordemos que los delitos de corrupción en donde sustraen y malversan nuestros fondos pues, provienen de esos fondos precisamente. Y en este caso lo que se discutió siempre fue la manera en la que esos fondos salieron. No hay una potestad legal, digamos, para sacar fondos de la manera en la que se sacaron y luego repartirlos y distribuirlos de una manera que no está contemplada en la ley. Ya vimos el artículo 86, el principio de legalidad de los funcionarios, en los que no tienen más potestades que las que la ley le atribuye. Entonces, no hay ninguna atribución que diga que se puede sacar el dinero de una manera privada que pase ausente de todo tipo de control. Recordemos que también vimos la Corte de Cuentas de la República, que sí aparece que cuando los fondos son de carácter reservado o las actividades a auditar, pues de la misma manera va a ser el informe de carácter reservado. No quiere decir que no se va a auditar ni que, va a haber, ni que no va a haber contraloría. La apertura de las cuentas tiene que tener firma autorizada, no la hubo tampoco, ni por parte del Ministerio de Hacienda, ni el Banco Central de Reserva, es decir, no se respetó toda la normativa de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, LOAFI, que existía desde antes que existía desde el 1996. Y antes, pues ya hemos visto también qué pasaba. Entonces, la forma en la que se extrajo el dinero, que es legal, que es lo que me dicen que es legal, esa forma no era legal. Entonces, lo que nace ilegal, les decía yo el viernes pasado, no puede adquirir legalidad posteriormente su uso, que uno de esos usos, pues, es los sobresueldos. Por eso es que eso deviene en una especie de peculado, o el que tiene la potestad de administrar esos fondos se los apropia y los redistribuye como propios, como ya lo vimos incluso en la comisión de ayer, ¿verdad? Entonces, aunque esos fondos son lícitos, pues la manera en la que fueron sacados, hay cuentas subsidiarias que son las autorizadas y ahí se paga salario, se paga bienes y servicios, pero no dice de que se van a pagar extras. También el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado prohíbe comprometer fondos públicos por parte de funcionarios y con especialidad cuando se trata de beneficios salariales. Y recordemos que también todas las leyes generales del presupuesto, todas las leyes de salarios que se autorizan o que se prueban año con año establecen que no se puede tener dos sueldos, ni muchísimo menos 3, 4 o 5. Esto significa que todo esto, si se llama sobresueldo, si se llama bono, compensación salarial, etcétera, estamos hablando de extra sueldos, de más sueldos, de dineros que salieron de forma ilícita y que iban hasta con instrucciones extrañas, ¿verdad? Ya lo veíamos también para evitar los controles que detectan sospechas en temas de lavado de dinero. Y si son personas súper tan preparadas académicamente, como también lo vimos, bastante raro que no se dieran cuenta que esto era ilegal y que vengan a alegar otra normativa, porque recordemos que la LOAFI o Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado es una ley especial que prevalece sobre otras generales y sobre otras especiales. Así que no pueden venir alegando ley sobre la renta, ley del servicio civil, que en el artículo 4 dice a quienes no les aplica, ley, ¿cuál es la otra? Estaban aplicando también, bueno, la misma ley de salarios que
Ahí mismo se incluye la prohibición de un doble salario, y ya no digamos 3, 4 y hasta 5 que tenían algunos de los funcionarios. Y bien difícil que no estuvieran conscientes, pero bueno, ¿por qué no arrestan a Cristiani y a Ortiz?, preguntaba alguien. Bueno, en el caso del expresidente, ya prescribieron los delitos, incluso tendría que haber una investigación en caso que se aprobara la reforma de la que vamos a hablar más adelante, de la no prescripción del ejercicio de la acción penal, no de creación de nuevos tipos penales, ¿verdad? Pero, bueno, a la otra persona no sé qué pasó, en probidad estaban analizando el patrimonio, no sé, desconozco si hay investigación en sede fiscal. eh, Al parecer todos los vicepresidentes han recibido sobresueldos, no me consta, sino que son declaraciones que se han vertido. Bien difícil que algún vicepresidente no lo haya tenido, pero bueno, hay que investigar cada caso. No sé por qué, no podría contestar esa pregunta porque en un caso ya prescribió y en el otro no sé si hay una investigación. Y alguien decía, ¿y la Corte de Cuentas de la República para cuándo? Miren, yo no sé cuántas comisiones especiales, yo creo que se van a pasar los 3 años con comisiones especiales porque hay cada institución que investigar, cada tema que investigar. En la Asamblea todavía faltan las licitaciones, es decir, no solamente estamos hablando de plazas fantasmas, de ONG, que algunas son fachada, o fueron fachada, o se presuntamente fueron o son fachada, ni tampoco solo de sobresueldos, y sino que estamos hablando también que hay un mecanismo de licitaciones que todavía no ha sido desvelado. Ese va a ser otra comisión, me imagino, y así habrá que ir institución por institución, titular por titular y todos los que hayan coadyuvado con todo lo que se está descubriendo. Pensaría yo que así va a ser la dinámica. Entonces, ¿qué pasó el día de ayer? Vamos a los temas de fondo, que son las entrevistas de los vices, cómo esto se enlaza con las detenciones, cómo esto tiene que ver también con los informes de probidad y por último la reforma. Fíjense que en las entrevistas de los vicepresidentes, em, por eso el tema de hoy, negar, porque la comisión al final del día se va a reducir a que los exfuncionarios lleguen a negar que recibieron sobresueldos o a admitirlos, pero a justificarlos y a fundamentarlos legalmente. Ya no va a poder ser diferente porque ya hay un proceso penal abierto, ya se tiene un precedente que los sobresueldos se considera o podría considerarse que podrían ser delito de lavado de dinero. Entonces, bien difícilmente va a llegar alguien a confesar los hechos, a menos que tenga el fundamento, como vimos ayer, intentar convencer que son legales, lo que yo estoy convencida que no lo es. Pero entonces escuchamos sobre una remodelación de una vivienda por casi $250,000. En aquella época, $250,000 pueden traducirlo, bueno, los expertos sabrán, pero es como 2 millones de ahora. Es decir, yo creo que construían mejor un par de casas con ese dinero. Está extraño, sobre todo, no puede ser lícito la forma en la que salía el dinero, que era un cheque directamente al presidente de la República, que lo hacía efectivo y que lo empezaba a repartir, que no había justificación del uso, no había rendición de cuentas, no había licitación, no obstante ya estaba la LACAP, no había cuentas aperturadas conforme la LOAFI y una serie de disposiciones que legal es lo que menos es. Pero $248,000, una remodelación de una vivienda, y uno se queda, bueno, ¿cuántas casas? ¿Cuántas viviendas? Y todo lo que podamos imaginar según nuestra perspectiva que es más importante en la actualidad o en esa época, que si era más importante la educación, cada quien mira desde su óptica que si era más importante la seguridad, el trabajo, el alimento, el agua potable, bueno, y tantas cosas que se pudieron haber hecho, pero $248,000 no es una inversión. Definitivamente, póngale usted el nombre, pero no es una inversión. Pero los diputados salieron hasta con consejo de estas 2 entrevistas del día de ayer, que guardaran todos sus documentos, ¿verdad? Salieron hasta aconsejados. Y bueno, también decían, y es precisamente algo que yo he venido insistiéndoles ya más de un año, con esa impunidad favorecida desde la misma Constitución de la República. El artículo 240 de la Constitución, y lo vamos a ver, el inciso final en este momento, que es la primera diapositiva o material de apoyo. Ese artículo dice que no se pueden iniciar los juicios por enriquecimiento ilícito civiles, no penales, civiles, porque estos caducan en los 10 años. Ya la palabra correcta es caducan, no prescriben, pero el caso es que ya no se puede investigar. Y ayer, yo de verdad, como ciudadana, yo me sentí increíblemente insultada que me usen a mí la Constitución
para justificar impunidad. Mire, aquí la Constitución dice que ya no me pueden hacer nada, porque ya pasaron los 10 años. Es increíble que la misma Constitución es utilizada para decirnos que no podemos hacer nada contra probables hechos delictivos que se hayan cometido en el pasado. Yo creo que eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso debería definitivamente ser anulado, ese inciso, para que no prescriba y declararse la imprescriptibilidad o la no caducidad del ejercicio de la acción civil para enriquecimientos ilícitos, porque esto es lo que fomenta es impunidad, que se queden con nuestros dineros y que nadie diga nada, porque la sección de probidad deja prescribir muchos casos, deja caducar, perdón, porque no se investigan en los 10 años, no se inician los juicios civiles en 10 años, y nosotros nos quedamos en el dinero solo mirando y pensando, ¿y qué pasó con nuestro dinero, verdad? Entonces, ¿qué pasa también? Hubo otra de las personas que llegaron y dijo, bueno, de esa cantidad de viajes que usted dice, quítele la mitad, porque dando a entender que la mitad se la pagó con sus fondos personales, ¿verdad? Entonces, pasaba de vacación la mitad del tiempo de la gestión presidencial o cómo era en momentos de trabajo, pedía bastantes permisos para viajar, porque 60 viajes personales y 60 viajes oficiales, más todas las funciones, y bueno, ¿y a qué horas todo esto, verdad? Pero bueno, esa es la justificación que se da. Habrá que analizar si existe, porque según esta misma persona manifestó, la ex vicepresidenta, la rendición de cuentas y los informes de cada gestión en cada viaje, es decir, el resultado o cuál. Yo fundamento el viaje por una necesidad que mismo explicaron, pero al regresar yo informo sobre el resultado de la gestión, si fue efectiva, si fue eficaz, si fue eficiente, pero parece que la rendición de cuentas era ahí mismo, no había rendición de cuentas a nadie, no hay informes a nadie, entonces como que hay bastante que se puede investigar definitivamente en extinción de dominio, pensaría yo. Y yo quiero que quede claro que en realidad una exoneración en probidad realmente no, en El Salvador es como un finiquito express de la Corte de Cuentas, no nos dice mucho, porque los magistrados tienden a irse por generalidades para exonerar de responsabilidades, no obstante hayan montos no justificados según la sección de probidad. La Corte en pleno hace unos informes en donde exoneran así con atarrayazos, de una forma grosera, y eso es lo que debe de investigar la Fiscalía y darle a la población a conocer los nombres de los magistrados que han hecho eso y que por lo menos en este caso lo hicieron también. Y es difícil creer que la vicepresidencia de atrás tenía $10,000 de sobresueldo, pero que la siguiente no tuvo, luego la siguiente sí tuvo, luego la siguiente también. Como que está extraño eso, ¿verdad? Pero ya es materia de una investigación penal. Yo creo que al final sí todo se va a reducir a que van a llegar a decir no los recibí, pero los bienes hablan y allí no se puede hacer nada porque la familia o no, o que si mi esposo también o mi esposa también tenía tremendos ingresos patrimoniales, también eso se puede verificar si la empresa que hizo la construcción y remodelación de la casa tuvo semejantes ingresos por una remodelación de 248,000, también se puede verificar, aunque los registros contables ya no estén en obligación de conservarse, siempre hay manera de averiguarlo y si no pueden justificar que de verdad hicieron todo eso, pues extensión de dominio va a entrar hasta con las empresas, a menos que las empresas colaboren, ¿verdad? Y faciliten más información. Ahora, en los informes de probidad, que es lo que sigue, que está definitivamente relacionado, ya vimos el artículo 240, vamos a ver ahora, para que ustedes sepan solamente de forma ilustrativa, el artículo 3 y 17 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito que ustedes van a ver en pantalla en este momento nos establece quiénes tienen la obligación de presentar declaración jurada patrimonial y cuándo, es decir, al inicio y al final de cada gestión. Pero lo curioso es en el artículo 17, $571 por no presentarla. Entonces sale más barato pagar $571 a enfrentar un proceso penal y también sale más fácil dejar pasar los 10 años para que pues ya nadie pueda hacerle nada después, por lo menos así era hasta ayer o así es hasta ahora, en la actualidad. Entonces, eso es vean las sanciones tan risibles, tan ofensivas que son, no son ni sanciones, por eso es que la conducta se sigue replicando. Así también vamos a ver que yo como conclusión de estos temas de probidad, yo lo que saco es que siempre han fomentado en El Salvador la impunidad, han intentado asegurarla de todas formas. Aquí vamos a ver 3 diapositivas seguidas que son casi las últimas, de la ley de extinción de dominio, porque en la página de la Asamblea no está actualizada con la inconstitucionalidad 146 del 2014, que salió en el 2018,
y todavía aparece el artículo 12A, que ya no existe. Para que veamos el artículo 5, que en realidad establece, eso solo es para conocimiento, que los incrementos patrimoniales no justificados son objeto de investigación, porque la acción de extinción de dominio va contra bienes, no va contra personas. Eso es importante que lo recuerden siempre. Pero yo quiero que vean esta diapositiva. Comparemos el artículo 6 original de la ley de extinción de dominio con el artículo 6 que reformaron en el 2014 los diputados, perdón. Es de lo que yo les hablaba la otra vez, pero no había conseguido la ley original. Entonces ahora vean cómo quieren anular este literal que dice ahí derogado, porque realmente los bienes equivalentes, que cuando no se encuentran bienes ilícitos o de destinación ilícita, los equivalentes entran y responden, ya se los había hablado yo antes, pues aquí lo van a ver ustedes que muy fácilmente lo que hicieron estos señores, nada más saquémoslo de aquí porque este no nos gusta. Con este quiere decir de que bienes que adquirimos de forma lícita pueden ser retirados por el Estado y a beneficio del Estado por algo que se originó ilícitamente o que tuvo una destinación ilícita. Es decir, querían generar impunidad, no querían responder. Si no se les encontraba lo ilícito, pues no querían responder con sus bienes lícitos. Es una forma de impunidad. Y eso es lo que hicieron en el 2014. De la misma manera, esta otra diapositiva del artículo 12A es otra de las reformas de ese 2014 y vean qué bonito. Prescribe en 10 años el ejercicio de la acción por extensión de dominio. Eso ya fue declarado inconstitucional en el 2018, pero para que ustedes vean lo que hicieron los diputados en ese momento queriendo generar impunidad. De esta forma, esto es lo que ha pasado aquí en el país, porque han buscado todos los medios posibles. El hecho de no tener una verdadera ley de probidad, no esa del 2016, en donde eliminaban prácticamente el juicio civil por enriquecimiento ilícito, porque ese fue otro intento, esa ley de probidad del 2016, que fue declarada inconstitucional, gracias a Dios, también fue otro intento de impunidad. Entonces, por eso todavía tenemos la ley de enriquecimiento ilícito del 59. Aquí necesitamos una verdadera ley con muchísimos más dientes, porque en realidad a esa sección de probidad no solo le falta personal, sino que también voluntad política, alguien que de verdad investigue y muchas potestades que le han sido retiradas, que puedan pedir en los bancos y que el secreto bancario no exista y que se pueda ir muchísimo más allá de lo que se puede ahora para tener verdaderos resultados. En este tema, esa es la conclusión a la que llego y con esto cierro. Sobre la reforma, como la vamos a dejar igual que la ley de acceso a la información pública para después, porque todavía no está en discusión, pero la reforma del artículo 32 del Código Penal y la reforma constitucional anunciada de los 196 artículos de 272 en la Constitución, es increíble cómo se escuchan las voces. Sí necesitamos la reforma, sí es buena, pero no porque es iniciativa del presidente. Aquí, como es iniciativa del presidente, aunque no hayamos leído los 196 artículos propuestos de reforma, aunque la retroactividad favorezca el combate a la corrupción y la erradicación de la impunidad, no, tampoco no, porque es iniciativa del presidente. Incluso hemos visto exfuncionarios, hasta magistrados de la Sala Constitucional, representantes de tanques de pensamiento, entre comillas, y exdiputados, exfuncionarios, manifestando sobre la ilegalidad de los sobresueldos, pero ahora tienen un doble discurso y ahora ya son legales, repentinamente pasaron a ser legales. Entonces, este tema de las reformas, como son del presidente, pues son malas, ni siquiera las han leído. Hay que esperar a leerlas para emitir una opinión. Y cuando hablamos de lo de la retroactividad, yo estoy de acuerdo en la imprescriptibilidad y que también esto viene a afectar, como se ha dicho, esta es la última diapositiva, el artículo 15 con el artículo 21 de la Constitución, en donde el artículo 21 establece cuáles son los dos casos en los cuales va a ser retroactiva una ley, y eso es en materia penal favorable al delincuente y en casos de orden público. Para que sea orden público tiene que reconocerlo o determinarlo así la Asamblea Legislativa y declararlo la Corte Suprema de Justicia, o sea que sí se puede hacer. Y de esta forma lo que sucede es que nos vamos a retrotraer al momento de comisión de los hechos, si se aprueba, y se va a aplicar obviamente los delitos que existían en esa época. Si no se configura ningún delito del Código Penal vigente en el momento, pues no se les va a poder procesar. Siempre va a haber impunidad, pero va a ser menos. Porque sí, en materia penal no puede haber retroactividad, entonces se le va a aplicar los delitos existentes del momento. Lo que sucede es que algunos dicen, miren, esto afecta también el principio de legalidad penal que se reconoce en el artículo 15 de la Constitución, que nadie puede, que necesitamos una ley que exista desde antes, con juzgados, con jueces, perdón, que es el principio de legalidad, que nadie puede ser juzgado con una
ley que no existe, juzgadores que ya existan desde el momento, y ustedes ven en pantalla esto. Y entonces, ese es el choque o la colisión que se conoce de derechos fundamentales, porque ya se reconoce el derecho a la verdad como un derecho fundamental, y en ese sentido, el derecho a la verdad, en mi opinión, y el combate y una reparación de tanta corrupción y de tanta impunidad, de tanto robo de nuestros dineros, robo en el sentido coloquial, no puede pesar menos bajo ninguna circunstancia que lo otro. Entonces, yo creo que sí se puede hacer. Aquí nos han dicho, nos han enseñado muchos que bajo el tema de la jurisprudencia no es necesario reformar la Constitución, pero ahora sí no quieren hacerlo, porque es iniciativa del presidente. Pero yo creo que más adelante vamos a profundizar sobre esto. Sí me parece buena la propuesta de reforma, sí me parece que hay fundamento para incluso alegar la retroactividad, y así lo vamos a seguir manejando cuando ya terminemos de ver que ya esté en discusión. Eh, Faltaron delitos, me parece, ahí el lavado de dinero, por ejemplo, los fraudes electorales y procesales, y vamos a seguir hablando sobre estos temas, pero no concibo yo que alguien nos venga a decir, miren, yo sí me enriquecí, pero la ley me lo permitió porque ya no me pueden hacer nada. Reflexionemos sobre todo esto, no neguemos las cosas solo porque no nos gusta quién inició eso. Yo les decía ahora temprano y con esto cierro, es como ir a donde el mecánico que me repare mi carro con la esperanza de que no me lo repare porque el mecánico me cae mal. No, no debería de ser así. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes, y tengan mucho cuidado. Les deseo mucha salud. Hasta entonces. Buena noche.